Amonio Sakkas, también conocido como Amonio Sakkas, en griego, fue un influyente filósofo nacido alrededor del año 175 en Alejandría, que formó parte del Imperio Romano. Se le atribuye a menudo el título de fundador del neoplatonismo, una importante corriente filosófica que se desarrolló en la Antigüedad tardía y tuvo un profundo impacto en la filosofía, la religión y la espiritualidad. Algunos aspectos destacados de la vida y el legado de Amonio Sakkas son los siguientes. Fundador del neoplatonismo, Amonio Sakkas es considerado una figura fundamental en el desarrollo del neoplatonismo, una escuela filosófica que se basa en las enseñanzas de Platón pero también incorpora elementos de la filosofía de Aristóteles y del pensamiento oriental. El neoplatonismo pone un fuerte énfasis en la búsqueda de la verdad, la contemplación y la ascensión espiritual hacia el uno, una realidad suprema. Amonio Sakkas tuvo discípulos notables, entre ellos Plotino y Orígenes. Plotino, en particular, desarrolló las ideas del neoplatonismo en su obra Las Eneadas, que se convirtió en uno de los textos fundamentales de esta corriente filosófica. Unidad de las escuelas filosóficas, Amonio Sakkas también se destacó por su intento de encontrar una unidad subyacente entre las diversas escuelas filosóficas de su época. Intentó sintetizar las enseñanzas de diferentes filósofos en un sistema unificado de pensamiento. Búsqueda espiritual, el neoplatonismo de Amonio Sakkas y sus seguidores se centró en la búsqueda de la verdad y la sabiduría a través de la contemplación y la ascensión espiritual. Su enfoque espiritual influye en gran medida en el pensamiento religioso y espiritual posterior, incluyendo el desarrollo del cristianismo y otras religiones. La vida y las enseñanzas de Amonio Sakkas dejaron una huella profunda en la filosofía y la espiritualidad de la Antigüedad tardía y continuaron ejerciendo influencia en las corrientes filosóficas y religiosas posteriores. Su contribución al neoplatonismo y su papel como maestro de filósofos destacados lo convierten en una figura importante en la historia de la filosofía. Amonio Sakkas es en gran medida una mezcla de información histórica y especulación debido a la falta de fuentes directas y precisas sobre su vida. Aquí se resumen los aspectos principales de su biografía basados en lo que se sabe. El sobrenombre Sakkas se derivó de la ocupación que tuvo en su juventud como cargador de sacos en el muelle, lo que en griego se denomina saktúforos o Sakkas. Este trabajo era una ocupación humilde y físicamente exigente. Se cree que Amonio Sakkas tuvo una educación inicial en el cristianismo, pero posteriormente abrazó el paganismo. Su transformación religiosa fue un aspecto significativo de su vida y pudo haber influido en su filosofía y enseñanzas. Enseñanza verbal, Amonio Sakkas no dejó ninguna obra escrita. En su lugar, transmitió sus enseñanzas verbalmente a sus discípulos. Sus métodos pedagógicos implicaban cierto misterio, y a menudo encomendaba a sus estudiantes mantener el secreto sobre sus enseñanzas. Esta falta de escritos directos hace que sus doctrinas sean difíciles de conocer con precisión. Influencia y discípulos, a pesar de la falta de escritos propios, Amonio Sakkas ejerció una influencia significativa en sus discípulos, algunos de los cuales se convirtieron en filósofos destacados. Entre sus discípulos más conocidos se encuentran Plotino, Longino, Herenio, Teodosio, Orígenes, el Pagano, Hierocles y Casio Dionisio Longino. Aunque no se conocen las fechas exactas de su nacimiento y muerte, se estima que Amonio Sakkas vivió aproximadamente entre el final del siglo II y principios del siglo III. Es importante destacar que la información sobre Amonio Sakkas es limitada y se basa en gran medida en referencias de otros autores antiguos. Debido a la falta de documentación directa de sus enseñanzas y vida, su figura histórica a menudo se rodea de un cierto grado de misterio y especulación. La enseñanza de Amonio Sakkas en Alejandría se extendió durante un periodo significativo, aproximadamente unos 50 años, desde la época de Cómodo hasta su muerte alrededor del año 242 después de Cristo. Este periodo largo de enseñanza sugiere su compromiso y su impacto duradero en sus discípulos. Amonio Sakkas pasó de ser cristiano a abrazar la filosofía griega pagana. Su conversión religiosa y su renuncia a la fe cristiana son aspectos interesantes de su biografía. Interés por religiones orientales. Se sugiere que Amonio Sakkas tenía un interés particular en las religiones orientales, especialmente en la religión persa. Esto podría haber influido en algunos de sus discípulos, como Plotino y Antonio, quienes también mostraron interés en la religión persa. En sus enseñanzas, Amonio Sakkas intentó conciliar las filosofías de Platón y Aristóteles, siguiendo una orientación ecléctica. Esta aproximación eclectiva era característica de la época y fue continuada por filósofos posteriores como Plotino y Porfirio. El testimonio de Porfirio, transmitido por Eusebio, destaca la relevancia y la contribución de Amonio Sakkas a la filosofía de su tiempo. Según Porfirio, Amonio fue el filósofo que hizo la mayor aportación a la filosofía en su época. Estos detalles adicionales enriquecen nuestra comprensión de Amonio Sakkas y su influencia en la filosofía y la religión de la Antigüedad tardía. Su enseñanza ecléctica y su transición religiosa son aspectos notables de su vida y su legado en la historia del pensamiento filosófico.